Volvimos del corte, estábamos manteniendo un encendido debate. Siriaco López sacó una faca. Acá. Sí, esto no va a quedar así, No va a quedar así. No. Es que, Por favor, suélteme. no se sabe si está bien lo de la línea de 3 de mañana de San Paolo, entonces casi nos agarramos a piñas. Con la línea de 3, mira, me ponen a mí el libro que yo voy más rápido. Bueno, ahora con respecto al programa, volviendo, porque esta es otra línea de 3. Acá estamos, exactamente. comento a los que no nos ven, que son la inmensa mayoría. Salvo Gonza. Salvo Gonza y nosotros. Es el resto de la humanidad, un detalle. Es algo, está lindo, eso es lo lindo, que no nos pueden ver, si no, no nos vería nadie. Estamos parados como una línea de 3, puesto de 2 Carmona. De stopper por derecha. De stopper por derecha, sí. De stopper por izquierda Siriaco López y acá de líbero yo. No van a llenar la canasta igual. no para más. Y acá de 5 está puesto Gonzalito. De 5 mete 2. A lo Mascherano. A lo Mascherano, comiendo pierna. Y yo también. Y en medio como un poco más de más. Señor Carmona. Sí. Ya, mientras para al win izquierdo de nuestro equipo contrario. A patadas. Obviamente. Acá ¿Algo para contarnos acerca de esta historia, la historia del mundo? Exactamente, porque antes de comenzar por Mar del Plata, empezamos por una historia del mundo que en realidad en este caso no nos vamos muy lejos porque es en Uruguay. El primer campeonato mundial de fútbol se jugó justamente en Uruguay en 1930. Y la elección de ese país no fue por puro capricho, resulta que Uruguay era potencia. En ese momento había salido campeón en los Juegos Olímpicos del 24 y del 28, entonces era como grosso. 13 países disputaron el primer campeonato del mundo tras la baja de varios países europeos por los costos de los viajes y un continente en crisis que era el europeo. Cabe destacar que había habido, aparte de esto, un boicot porque se habían presentado equipos europeos para organizar el mundial y se lo cedió a Uruguay Jules Rimet. Exacto. ¿Me equivoco? Sí, ¿no? sí. Jules Rimet. No me estoy equivocando con eso. Sí, sobre todo también muchos equipos se bajaban porque en aquella época era un viaje de 1 mes y medio en barco. Venir a Uruguay. Recordemos el crack del 29 también. O sea, digamos, la crisis económica que había, que hubo suicidios por doquier. Perdón que no, por favor, me gusta que comentemos esto. No. La final fue ganada por Uruguay, que se impuso a Argentina por 4-2. Sí. Otra vez. Y esto lo agrego un poquito yo. Comenzando para nosotros una tradición de subcampeonatos más vigente que nunca. Pero tradición que nos está rompiendo Holanda. Bueno, sí. No, pero no estoy de acuerdo, Holanda nomás pecho frío. Mundiales tenemos 3, tenemos las últimas 3 Copas Américas y mucha gente se olvida de la Copa de las Confederaciones 95. También hay que sumarlo a esta larga lista de fracasos que se suceden desde el año 93, cuando ganamos la última Copa América. Exacto. Y el año 94, cuando nace Teis Sports, la madre de todas las mufas. Perdón. ¿La final perdida contra Nigeria no cuenta? ¿En las Olimpiadas? También. Sí, pero se ganaron 2 Juegos Olímpicos. Por eso es un equipo. No. Lo de los Juegos Olímpicos es un equipo sub-23. No entra como así, tampoco entran los campeonatos mundiales sub-20 o sub-17 o sub-15 o lo que quieras. No entra el campeonato de los dogos. Tampoco. ¿Y los murciélagos? Tampoco. Tampoco entran los murciélagos. ¿Y los brosos? Hablamos del equipo de la selección argentina superior. Como le dicen en España a la selección argentina total. Absoluta. Después de esta decepción continua de Carmona. Bien. Es sabido que la final se jugó el primer tiempo con la pelota argentina y el segundo tiempo con la uruguaya, porque claro, eran tan distintas, medio que la hacían a mano. La de tiento. Exactamente. Entonces, bueno, se jugaban un tiempo y un tiempo. Y además, un dato curioso, Gardel iba frecuentemente a visitar a los dos equipos, generando más dudas a ver dónde nació. Lo único que faltaba era que vaya a visitar a Francia también. Que también jugó el Mundial. Que después se fue a tocar unas minocas para Jules Rimet, que de donde realmente era. Era de Toulouse. Exactamente. Y tengo dos pequeñas historias de arqueros, justamente este puesto tan raro que tiene el fútbol. Acá hay uno. Sí, no me voy a acordar. El arquero de Francia, Tepot, fue el primer jugador en abandonar la cancha, y lo tuvo que reemplazar un compañero porque no estaban previstos los cambios en esa época. El Laurent
Laurent Lucien. Laurent Lucien fue el que lo reemplazó. Fue el primer jugador que metió un gol en los mundiales. Exactamente. Y también porque fue un 4-1 contra México, si no me equivoco. Ese partido fue el primer anotador de un gol en los mundiales y el primero que recibió un gol. Claro. Fue como cuando entró el arco y metió el descuento de los mexicanos. Perdone. No, pero por favor, es muy buena. Y entre paréntesis, ese mismo arco donde hizo el gol y le hicieron el gol sigue erigido en el medio de una plaza en Montevideo. El estadio ese ya no existe. No es Positos, ¿sí? ¿Positos? Sí. Bueno, el arco sigue estando, no así el estadio. Jugó en Positos, en el estadio de Nacional. El estadio Positos no existe más, el Nacional lo modificaron. Y cuando se terminó después el centenario, ahí sí se jugó después el resto del mundial. Exactamente. Perdóneme, me salió. No, por favor. Y después otra nota rara es que el arquero titular de Uruguay para el mundial era Andrés Massali. Ajá. Y cuentan que era bastante pintón el tipo. Y parece que días previos al comienzo del mundial una rubia muy bonita lo pasó a buscar por la concentración y se fueron vaya a saber dónde. Y estuvo no sé cuántas horas desaparecido. Massali de la concentración. Ahora le hacen mejor los jugadores porque las minas van a la concentración. Pero en esa época los pasaban a buscar. Claro, no hace falta escaparse hoy en día. Por una cabeza. Claro. Bueno, parece que los dirigentes uruguayos lo expulsaron del plantel que iba a jugar. Y los compañeros estaban disconformes porque para ellos era una baja y muy importante el arquero. Así que Massali, por culpa de una rubia, se quedó sin mundial. Y sin la gloria de poder haber sido campeón. Sobre todo, hay una anécdota muy linda de la final del 30 que no sé si usted la tiene. Depende de qué se trata. La de Pancho Barallo. Sí. Cuéntela. Y después, si me falta algo, usted me tira el centro. Lo que en principio debía ser una fiesta del fútbol que hiciera olvidar las terribles consecuencias de la Primera Guerra Mundial, acabó convirtiéndose en un foco de conflicto entre uruguayos y argentinos. Cuenta Pancho Barallo, jugador y goleador argentino: los aficionados uruguayos nos hicieron la guerra desde que llegamos porque sabían que el título iba a estar entre Argentina y Uruguay. Por la noche no nos dejaban dormir, que es una vieja costumbre sudamericana de la Copa Libertadores, y nos insultaban hasta en los entrenamientos. La rivalidad llegó a tal punto que muchos jugadores argentinos temieron por sus vidas cuando en el descanso Argentina iba ganando 2-1. Exactamente. 2-1. Mejor que perdamos, si no aquí morimos todos, llegó a decir Paternoster a sus compañeros en un vestuario en el que se palpaba el miedo, por no decir una palabra con C. O sea, ese fue el nacimiento de la clásica y famosa pecheada. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Y fueron las palabras de Luis Monti, bastante importantes, un mediocentro defensivo con fama de bravo encima. Sí, compadrito de Buenos Aires. Que después salió campeón con la selección de Italia en el 34, y en el 38. Pero ahí le agarró el chocolate, diría un técnico que yo tenía cuando era chico. O el dulce de leche. Y dice, Barallo cuenta que Monti estaba tan asustado que cuando se caía un uruguayo lo levantaba. No. Al contrario, pisalo, decía el doctor. Pisalo. Reconoció años más tarde, Barallo, que nadie en aquel vestuario de Argentina quería ganar la primer final del Mundial de la historia por miedo a morir. Cuando volvimos para jugar el segundo tiempo, había 300 militares con bayonetas caladas. A nosotros no nos iban a defender, eso era seguro. Me di cuenta que si tocaba a alguien, se prendía la pólvora. Entonces le dije a mis compañeros: estoy marcado, pongan ustedes que yo no puedo. ¿O qué pretendían? ¿Que me convirtiera en héroe a partir de una muerte en el fútbol? Dijo Pancho. Hoy no te convertís en héroe. No. Hay que reconocer a Barallo porque en esa época era un burrumín de 18 años. Exactamente. Todo lo demás ya era así. Mi abuelo, que todavía vive, tiene 95 años. Sí. Mi abuelo lo conoció a Bocio, el arquero de la selección, de los subcampeones del mundo, del 30. Porque Bocio era, no hablamos de Bocio, el que metió el primer gol de cabeza. Claro, no el chiquito Bocio. No el chiquito Bocio, sino Carlos era, ¿no? Si no, Carlos Bocio era el chiquito. Claro. Bueno, no me acuerdo del nombre de pila. Lo conoció porque era allá de Escalada. Mi abuelo se crió en Escalada, amigos de Escalada, allá en el conurbano, en la zona sur. Y un tío de él fue uno de los fundadores del Club Taller de Remedio de Escalada. Y bueno, Bocio había salido del club, después se fue a River y desde ahí donde va el Mundial. Lo había conocido a Bocio, que dice que era un tipo que era, no sé cómo se llama, una bestia, era un yeti gigantesco, pero tenía una pinta de Gardel, era una cosa increíble.
Y se comió 4. No se comió 4, pero también andá a jugar. Es jodido andar jugando a la Libertadores ahora de visitante, no te vas a comer 4. No sé. En el 1930, en el alambrado olímpico. No sé. Yo lo dudo. Cabeceando las pelotas esas que sabes lo que era de cabecear un ladrillo, la de tiento. No, aparte los tipos apuntándote afuera. Ja, la bayoneta. Pero no sé qué vale más, si la vida o un campeonato del mundo, no sé. Que el campeonato del mundo, por supuesto. Sí, yo dejo la vida. A ver, yo digo, si Jesse Owens fue capaz de ir y mojarle la oreja a Hitler, ¿qué le costaba a la selección argentina poner lo que tenía que poner? O seguir jugando como estaba jugando en aquella final del 30. No sé. Me parece como que la picharon y punto. Deberían reconocerlo y no. No, eran otros tiempos. Aparte de la garra charrúa, hay que tenerle respeto. Señor Siriaco, Alejandro. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Mercedes, Santa Cruz y López. Uh-huh. ¿Tiene algo para contarnos usted? Sí, bueno, mira, yo preparé algo del Mundial 78. Siempre está bueno recordar el Mundial que se jugó en nuestro país y sobre todo lo que aconteció acá en Mar del Plata, ¿sí? En nuestra ciudad. Nos ponemos un poquito en contexto. En el 30º Congreso de la FIFA, ya por julio del 66, se designó a nuestro país como el organizador del 11º Campeonato Mundial de Fútbol, denominado desde ese momento como Argentina 78 y tiren papelitos, muchachos. Esto, la designación como sede por parte de la FIFA, ocurrió apenas 10 días después de que la llamada Revolución Argentina, con el teniente general Juan Carlos Lamorza Onganía a la cabeza, derrocara al presidente constitucional Arturo Humberto Illia. Por supuesto, como siempre sabemos, a la FIFA les importó cero los vaivenes sociopolíticos de cualquier país, como siempre. Claro, los tipos ya tenían el mundial. No. Los tipos ya tenían el mundial encaminado y dijeron, ¿esto se juega o se juega, muchachos? Pero primero que hicieron, consiguieron que los militares les den garantías de que la FIFA iba a recibir el mismo monto en cuanto a premios, regalías y demás que lo que habían estipulado con el gobierno constitucional. Qué preocupados estaban por la realidad social, sí, la de la FIFA. Les importaba cero. Ellos querían venir, montar su circo, agarrar la plata e irse y montarlo después en España. Bueno, una vez en marcha la organización del Mundial por el denominado ente autárquico, siempre me costó esa palabra, ente autárquico mundial 78, y lo dije, EAM. El EAM 78. EAM 78. Lo vamos a dejar en EAM 78 de ahora en más. Se designaron las 5 sedes para nuestro país, a saber, Buenos Aires, con el Monumental de Núñez o Belgrano, que en ese momento dejó de ser una herradura con la plata que le dieron los militares a los dirigentes de River, el José Amalfitani de Vélez Sarsfield, que recibió algunas remodelaciones menores en cuanto a entradas y estacionamientos. Pero no le dieron los hinchas. No le dieron los hinchas. Ganando amigos. Seguimos ganando amigos, vamos. Hermoso estadio, hermoso estadio. Donde mejor se ve el fútbol en la Argentina. Sí, y los recitales. Ahí fui a ver a Maiden y la verdad que increíble. Entre paréntesis, ¿no? Sí. Rosario, con el gigante de Arroyito. Y también el EAM 78 dispuso la construcción de 3 nuevos estadios. Uno en Córdoba, uno en Mendoza y el siguiente ¿dónde? ¿En dónde? Plata. ¿Dónde? No, negativo. ¿No? No, el siguiente. En la provincia con nombre de superhéroe. Exactamente. En San Miguel de Tucumán se dispuso la construcción de el tercer nuevo estadio, el Mundialista de Tucumán. El José María Palito Ortega sería algo así ahora. Eduardo Barrenuevo. El Barrio Nuevo. Pero, ¿qué pasó? Al EAM, y tanto al EAM como a la FIFA, le llegó un informe que en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, habían varios focos guerrilleros que básicamente tenían pensado pudrirla durante el Mundial si la dictadura de Videla seguía en pie. Bueno, de hecho comenzó el operativo Independencia durante la democracia, digamos ya con Isabel, en el gobierno, ya muerto Perón. Claro. Había comenzado lo que era el decreto de Ítalo Argentino Luder, que tenía nombre de empresa eléctrica. Había comenzado la represión contra grupos, grupos como el ERP, sobre todo estaba en los montes de Tucumán. Ahí se había comenzado, luego Bussi continuó con el genocidio, y bueno, por eso fue una de las razones también, o sea, de hecho fue específicamente por eso que luego, bueno, lo que usted me va a contar, que creo que hubo una modificación.
¿no? O sea, con respecto a la cantidad de... con respecto al lugar donde después sería. Sí, no, verá. Vayamos por partes, como decía Jack. Dele. En el informe que tiró abajo a Tucumán, también se mencionaba Mar del Plata como una posible y gran sede, porque acá los grupos guerrilleros eran minúsculos y estaban identificados y de alguna manera controlados, claro, entre comillas. Sí. Entonces, en el 75 se designó a nuestra ciudad como sede y se dispuso a montar el nuevo estadio porque el viejo y querido Estadio General San Martín no disponía ni el 5% de las condiciones FIFA de aquella época. Imagínate lo que eran, Era bastante flojo. Sí, dicen que Joao Belange llegó, estuvo 5 minutos y dijo, acá no, muchacho. Acá muchacho no. Bueno, en ese momento vino el primer detalle o hecho curioso de Mar del Plata como sede mundialista. Porque se trastocaron los planos. Hay gente que dice que fue a propósito, que fue un boicot. Hay gente que cree que fue casualidad. Y el estadio que está montado en Mendoza, el Islas Malvinas, es en realidad el que corresponde a nuestra ciudad. Y viceversa. El Minela tendría que estar emplazado en Mendoza. Que es más chico que el de Mendoza. Exactamente. Nosotros tendríamos que tener un estadio con 15.000 personas más como capacidad. 38.000, si no me equivoco, ¿no? Un poco menos, 32.000 con toda la fuerza. Okay. Bueno, en Mar del Plata 78 se disputaron 6 partidos del Mundial. A saber, el 2 de junio Italia venció 2-1 a Francia por el grupo 1. El 3 de junio, un día después, Brasil empató 1-1 con Suecia. El 6 de junio Italia derrotó por 3-1 a Hungría. El 7 de junio Brasil empató 0-0 con España. El 10 de junio Francia empató 0-0 con Hungría. Y finalmente, el 11 de junio, Brasil derrotó por 1-0 a Austria. Si tenemos que simplificar de estos equipos, los que tienen historias dignas de ser contadas son 4. Nos vamos a quedar con Brasil, con Italia, con España y con Francia. Pero eso lo dejamos para el próximo bloque. Perfecto. ¿Sabe que antes de llegar al corte, quería comentarle algo? ¿Sabe que tengo una cantidad de gente que fue a cada uno de los partidos? Tengo las formaciones, no las vamos a dar. Y las formaciones creo que no. No hace falta, pero por ejemplo, el primer partido por el grupo 1, Italia 2, Francia 1. Sí. ¿Cuántas personas se jugó el 2 de junio? Entraron 45.000 personas. Mucho más del aforo que tiene mucho hoy en más. día. Sí. Estaban apretados como perejiles maceta. El árbitro fue Nicolae Reina de Rumania. Después vino Brasil, Suecia-Brasil, así es, grupo 3. Hubo 38.000 personas ese partido. Clive Thomas de Gales, el árbitro. Histórico árbitro. Tercera, por favor, ¿quién no se acuerda de Clive Thomas? Sobre todo por la historia que tiene en este mundial. Ahí pasó a la fama. Fama que mantiene hoy en día, siendo un venerable anciano. El tercer partido, grupo 1 también, Italia-Hungría, 6 de junio del 78. Estaba Sofe en el arco, de ese equipo, y Paolo Rossi. Paolo Rossi. No veo algún equipo, ningún jugador en Hungría relevante. 32.000 personas, ya venía decreciendo. Brasil-España el día siguiente, grupo 3, 34.771 personas. Sí. Sergio Gonela, el árbitro. Del partido anterior, Ramón Barreto Ruiz de Uruguay, del partido de Italia-Hungría. Quinto partido, Francia-Hungría, el 10 de junio del 78. En este partido se dio el episodio de las camisetas. Exactamente. El árbitro fue Armando Coelho de Brasil, 28.000 personas. Sí. O sea, venían en franco Macri declive de gente. El último partido, sin embargo, repuntó en Brasil-Austria. El equipo dirigido por Coutinho. 35.221 espectadores. El árbitro fue Robert Burst, que a pesar del apellido con licencias alemanas era francés. Bueno, esto tiene una explicación, Juan Pablo. El primer partido Italia-Francia por el grupo 1, me dijiste que entraron ¿cuántas personas? 45.000. Bueno, esto se debe a que sobrevendieron las entradas por la gran comunidad italiana que hay y claro, había en esa época en nuestra ciudad. Así que... Pero esto lo vamos a dejar, ¿sabe qué? Lo vamos a dejarlo con un gancho. Es tiempo de recomendaciones para que se reactive la economía local a través de los anunciantes de la radio. Y luego vamos a estar volviendo con la historia que usted tiene para contarnos. Pausa.